Quiero darle la bienvenida en este espacio a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, que ya nos acompaña en los estudios en Quito. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buen día. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. El gobierno mostró ayer su sorpresa ante esta decisión del juez Bani Molina, juez de Portoviejo en Manabí, de concederle un habeas corpus a 3 personas, entre ellas Jorge Glass y Daniel Salcedo, y ante eso emitieron un comunicado diciendo que no van a dar paso a la excarcelación respectiva y que más bien van a interponer recursos legales para que esto de aquí pues no se concrete. Pero ya en firme, ¿cuáles son esos recursos que presentarán? Porque hay un habeas corpus concedido. Efectivamente, ayer tuvimos conocimiento de esa supuesta resolución, y digo supuesta porque primero no había aparecido en el SADGE, que es el Sistema Público de Administración de Causas. Recién apareció ayer en el transcurso de la tarde, que la pudimos conocer, y aparentemente la resolución decía viernes 5 de agosto, por lo tanto no se entiende como un proceso que aparentemente había sido dictado o emitido el 5 de agosto, recién aparece en el día lunes en el sistema de monitoreo de causas. Aparte de eso, tampoco, de lo que estuvimos averiguando, tampoco se convocó ni se le permitió intervenir ni a la SNAI, ni al Ministerio de Salud Pública, ni a la Procuraduría General del Estado. Es decir, prácticamente estábamos hablando de un estado en indefensión. A esto se suma que en el caso, por ejemplo, del ciudadano Jorge Glass, ya existe un habeas corpus que está en camino y donde se ha radicado inicialmente la competencia. Entonces hay una serie de irregularidades. Hay otro tema también, que quien interpone este supuesto habeas corpus es un ciudadano Araujo, si no me equivoco, y luego resulta que en la audiencia, después de leer el expediente, de repente el juez, tal vez por esas iluminaciones repentinas que tienen algunos jueces, incluyó a 2 ciudadanos más, entre esos Jorge Glass y el señor Salcedo, que también estaba allí incluido, bajo alguna figura jurídica que se le ocurrió a él en ese momento. Por lo tanto, hay algunas irregularidades dentro de ese proceso, y lo que va a hacer el Estado ecuatoriano a través de las instituciones públicas es asegurarse de que cualquier decisión que se tome no atente contra la seguridad jurídica de los ecuatorianos ni tampoco contra el ordenamiento jurídico. Hoy se revisará a profundidad lo que ayer ya se detectó a primera vista, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso si no es estrictamente apegado a derecho. Pero eso tomará su tiempo. ¿Eso puede frenar el hecho entonces sí de emitir esa boleta de excarcelación? Bueno, él inclusive adoptó el acto administrativo el día lunes de las boletas de excarcelación, pero lo señalo, dentro de toda esta maraña de irregularidades, y nosotros no podemos ser alcahuetes de ningún manoseo de la justicia. Hoy las entidades públicas pues revisarán el expediente para ver si se cumple con los requisitos jurídicos para que se proceda con la solicitud del juez, pero como lo señalo, ya hay todas estas consideraciones que ameritan una serie de recursos que oportunamente, es decir, el día de hoy, interpondrán tanto la Procuraduría como el SNAI y se resolverá lo que en derecho corresponda. De ahí ahora se habla de este habeas corpus, que ya también hubo un intento anterior con el juez de Manglar Alto en Santa Elena, pero ahí entra en esta discusión el abuso de estos recursos también, no solamente hablemos de habeas corpus. Mire lo que sucede en el caso de la designación y posesión del superintendente de bancos, donde hay una resolución de nulidad del proceso y luego otro juez dice que no, le da medidas cautelares que duran el fin de semana porque después dice que desconocía lo anteriormente resuelto y con eso las revoca y esto crea un limbo jurídico y más allá de eso una afectación interna y externamente para el país. Sin duda ha habido un abuso de los recursos constitucionales y nosotros siempre hemos defendido la independencia, pero jamás la indiferencia entre las funciones del Estado. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a prestar para ese juego de andar poniendo acciones constitucionales en cada uno de los 221 cantones del país, y lo que tenemos que ver es cada vez que estas cuestiones se producen, que estas sean resueltas conforme a derecho. No somos dirimentes tampoco, pero sí nos compete precautelar que el sistema jurídico no pierda su orden, porque en ese momento perdemos todos los 18 millones de ecuatorianos. En este caso, en el caso del superintendente pasó exactamente lo mismo. Ya había una decisión sobre el tema, estaba en proceso de ejecución, se intentó por vías poco regulares buscar otra decisión, ahora la Asamblea es la que debe resolver, pero está claro que tiene que haber un proceso de reforma constitucional de estos recursos que están, por supuesto, para precautelar derechos, pero jamás pueden redundar justamente en abuso de derechos, ni para la persona que los solicita, ni para el Estado ecuatoriano, porque al final del día, cuando la justicia no funciona, se perjudican los 18 millones de ecuatorianos. ¿Y cómo se va a recuperar esa justicia de la que también el presidente Lasso hablaba ayer en el comunicado? Decía, el país necesita recuperar la justicia. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay mecanismos, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy
muy celosos, como dije, de que cada función cumpla con su rol, cumpla con su papel, pero por ejemplo aquí sí cabe la posibilidad de que la Corte Constitucional haga un análisis un poco más extensivo. Ya hay resoluciones de habeas corpus que ha emitido la Corte Constitucional, también puede pronunciarse ahora. Ellos, en algún momento nosotros sondeamos la posibilidad de que se pronuncien para restringir el sistema de uso de habeas corpus. Ellos dijeron que tenía que hacerse solamente contra procesos terminados. Nosotros vamos a explorar esa vía jurídica para ver de qué manera las instituciones competentes le ponen un poco de orden al sistema y sobre todo evitan sus abusos. Y eso por el lado de la inseguridad jurídica, pero por otro lado los temas de corrupción. Días atrás en este espacio cuando le preguntaba yo sobre el caso Danubio, este caso donde se trataban de vender cargos públicos, usted decía que ningún funcionario del gobierno estaba en actos de corrupción y a raíz de eso surgió estos cuestionamientos a los consejeros ad honorem que finalmente mediante decreto pues el presidente de la República elimina la figura. ¿Por qué toma esa decisión el viernes pasado el presidente Lasso? Bueno, el presidente Lasso, mejor dicho, hace más o menos un mes o un mes y medio que él quitó las consejerías ad honorem en el caso de la persona que hoy está siendo investigada. Y también para transparentar un poco las cosas, ¿no? Porque si bien es cierto, la figura ad honorem permite a determinados consejeros generar sus consejos o sus asesorías ante el presidente, establece un panorama un poco menor de responsabilidades. Pero en este caso no hay ningún problema en que esas consejerías ya se institucionalicen, por decirlo así, porque al final cada uno, por lo que dice, por lo que hace o por lo que ejecuta, tiene responsabilidades frente al Estado y tiene responsabilidades con el presidente de la República. Por lo tanto, mientras más transparencia haya respecto de quienes toman las decisiones en el país, yo creo que es mucho mejor para todos. Quien esté trabajando en el Estado, en cualquier espacio, tiene que, de alguna manera, recibir su remuneración, asumir sus responsabilidades y responder por lo que dice y por lo que hace. Pero en este caso Danubio ya no solamente se habla de un ex consejero ad honorem, sino también de un asambleísta oficialista. Sí, y por eso nosotros, tal como yo lo señalé la semana pasada, hemos sido prudentes, por decirlo así, en este aspecto, y lo que estamos esperando es que la justicia haga sus investigaciones en paz. Hemos dicho desde el primer momento que vamos a estar pendientes de lo que resuelvan, que vamos a prestar todas las facilidades y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Quien haya incurrido en actos reñidos contra la ley o contra el ordenamiento jurídico tiene que responder y nuestra obligación es dar todas las facilidades. Dentro de eso estamos atentos al trabajo de la Fiscalía y por supuesto vamos a estar atentos a sus resultados también. Eso en cuanto a esa investigación, ¿y ahora qué decisión van a tomar o cómo van a actuar frente también al informe de Contraloría en cuanto a la evaluación a generales, donde se estableció que 3 generales no podían justificar su patrimonio, entre esos uno de la policía en servicio activo? El presidente Lasso a su regreso de Colombia decía todavía no he sido notificado formalmente, no he recibido su informe, pero ayer incluso el Contralor ya se pronunció al respecto. Bueno, la Contraloría cuando hace sus informes tiene 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Administrativas, civiles y penales. Y nosotros vamos a revisar cuando tengamos acceso al documento, justamente de conformidad con lo que estaba señalando el presidente, de qué tipos de responsabilidades estamos hablando aquí y sabremos sacar las conclusiones correspondientes. Yo creo que el país tiene que estar claro que el gobierno nacional no va a permitir ni a mirar a otro lado respecto de ningún comportamiento reñido con la ética, con la justicia o con la ley. Tampoco queremos ser imprudentes de anticipar criterios cuando haya impugnaciones o cuestionamientos a funcionarios públicos o a personas que de alguna manera tienen un rol de responsabilidad, pero ni en lo uno ni en lo otro vamos a caer. En este caso de la Contraloría, vamos a esperar la documentación pertinente, vamos a revisar cuáles son los tipos de responsabilidades que se están señalando y vamos a actuar de conformidad con la ley. Y lo que tiene que quedar claro es que quien tenga imputaciones serias sobre su comportamiento en el desempeño de una institución no podrán subir en ascenso. Ministro, ya que hablamos de temas de policía, no dieron paso más que a una de las 21 objeciones propuestas por el Ejecutivo en el tema del veto de la ley de uso legítimo de la fuerza. Nuevamente la Asamblea les pone una barrera ahora para dar paso a la conformación de esta comisión. Desde una de las bancadas, condicionamientos como no vender el Banco del Pacífico, por ejemplo. ¿En qué va a quedar esa comisión? ¿Se van a poder tender los puentes con el Legislativo finalmente? Bueno, no nos olvidemos que quien propuso la ley de uso legítimo de la fuerza fue el gobierno. Y se podría decir que el texto plasmado recoge en un 85% aproximadamente la propuesta del gobierno. De ahí pues la Asamblea hizo sus observaciones y las envió al Ejecutivo. El Ejecutivo emitió el veto parcial, de eso se acogió un artículo más y otros no.
Pero de todas maneras hay que tener una cosa clara. Primero, es mejor tener ley que no tenerla. Segundo, quien estuvo al inicio de la propuesta de ley fue el gobierno, es y ha sido el gobierno. Tercero, la ley es buena en más de un 85%. Y en lo que tiene que ver con los artículos que la Asamblea se mantuvo en su criterio, también tenemos otras herramientas jurídicas como es la aclaratoria a través, por ejemplo, del criterio del Procurador del Estado y, por supuesto, a través de vía reglamentaria. Nosotros estamos clarísimos de cómo funciona el ordenamiento jurídico, particularmente de lo que establece el artículo 425 de la Constitución, donde hay una jerarquía normativa muy clara, porque pues un reglamento no puede reformar una ley, pero sí puede aclararla en lugares donde haya algún tipo de confusión o emitir criterios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el uso de animales en el contexto de manifestaciones, que permitan pues tener criterios que, como tal lo señaló la Asamblea, salvaguarden el bienestar justamente de estos animales. Así que yo creo que la ley en general es bastante buena. Hay algunas cosas que se pueden aclarar, se lo hará por vía reglamentaria y por la vía del criterio del procurador en casos donde haya ambigüedad o subjetividad. Pero está claro que hoy el Ecuador cuenta con una ley que le da a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir, sobre todo en contextos de crisis. Pero la misma policía habla de presentar demandas de inconstitucionalidad, al menos a 3 artículos, porque siente que la ley no los protege totalmente en su accionar. Y finalmente el resultado y lo que se ve es que el gobierno envía estas 21 objeciones y la Asamblea dice acogemos una. Y sigue ese bloqueo a lo que venga de ustedes. Eso va a poder tender entonces los puentes que se buscan a través de la creación de esa comisión que no termina tampoco de conformarse. Bueno, la Asamblea es una Asamblea que en estos momentos está dominada por un criterio de oposición y esa es una realidad. No es un drama y tampoco es nuevo para la historia política del país. Yo tengo muy claro de que hoy la Constitución le da al Ejecutivo la posibilidad, a través de su capacidad como colegislador, de su capacidad normativa a través de decretos, de su posibilidad de emitir reglamentos, de la posibilidad que tiene en la consulta popular de tener herramientas para ir legislando. Y lo hemos ido haciendo. Lo que pasa es que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y claro, queríamos una ley perfecta en materia de uso legítimo de la fuerza, no la tenemos. Tenemos una ley buena, que también es bueno para el país. Y sobre eso tenemos que avanzar, dentro de esas imperfecciones, dentro de esas contradicciones y navegando con lo que puede representar un espacio difícil de oposición en la Asamblea, nosotros tenemos que avanzar. Pero lo que está claro es que nosotros estamos aquí para representar a 18 millones de ecuatorianos. Lo que está claro también es que tenemos herramientas legislativas a nuestra orden dentro de la Constitución y vamos a ir haciéndolos dentro del marco del derecho, por supuesto, y del respeto también a lo que representa cada uno de los asambleístas electos en las 137 curules en las que ellos están dentro de la Asamblea. Ellos tienen sus funciones, nosotros también, y entendemos que dentro de esa coexistencia racional debemos avanzar y apuntalar las reformas que el país necesita. Se avanza lentamente con la Asamblea y así también lo sienten ya en las mesas de diálogo los movimientos indígenas que han dicho solo hemos logrado hasta ahora un acuerdo, la expectativa en ver qué pasa con el control de precios. Remitieron ya ustedes una propuesta, va en dirección a satisfacer esa demanda en los 44 productos que ellos plantearon. No los 44, pero sí 24 si es que no me equivoco, a través del criterio de precios referenciales. Nosotros avanzamos muy bien la semana pasada con la mesa de control de precios. Quedamos en enviar una propuesta hasta el día viernes a las 10 de la mañana. Lo hicimos, me parece que son aproximadamente 12 o 14 propuestas que le enviamos a las organizaciones sociales. Hoy día tenemos la nueva reunión con la mesa de control de precios, se van a revisar esas propuestas y vamos a ver qué es lo que resulta de allí, pero yo diría que estamos avanzando con buen pie. Las mesas de diálogo son un ejercicio inédito en el país. Podría decirse que tal vez hasta histórico, porque permite interactuar a los funcionarios del Estado con la base social que muchas veces ha sido afectada con políticas que no los tomaban en cuenta. Hoy este gobierno presidido por el presidente Guillermo Lasso los toma en cuenta, los escucha, presentamos propuestas. Tampoco es fácil, porque son muchos años de demandas represadas y tampoco pensamos que vamos a arreglar el país en un solo día, pero estamos trabajando en la vía correcta, estamos trabajando dentro de las mesas de diálogo, escuchando con respeto y con mucha atención cuáles son las demandas de las diferentes organizaciones sociales y también adoptando soluciones. El día domingo también el Ministerio de Obras Públicas hizo enviar una metodología sobre la cual se va a trabajar en esta semana sobre la focalización de subsidios. Yo creo que aquí el pueblo ecuatoriano tiene que estar con mucha confianza de que las mesas de diálogo van avanzando bien, de que estamos construyendo un camino de confianza y de trabajo conjunto que sin duda va a rendir sus frutos y que debemos seguir perseverando en esa vía porque estoy seguro que eso es lo correcto.
Quizás ahí el tema es el tiempo también, ministro. Les han pedido que aplasten el acelerador para poder cumplir todos los temas dentro de los 90 días. Ahora se habla de 5 días por tema y hay algunos que se anticipa pues pudieran durar mucho más que eso. Claro, imagínese usted el tema de focalización de subsidios sobre los cuales se ha hablado años de años y todavía no se logra llegar a una definición sobre cuáles son los criterios de elegibilidad y sobre los cuales debe aplicarse el tema de focalización. Pero estamos haciendo bastante. En 90 días, solucionar problemas que han sido tan represados, no solamente durante los últimos 15 años, sino durante los últimos 50, 60 años, con un proceso de desarrollo que se ha hecho de espaldas a los grandes grupos sociales, es bastante. Hemos conversado inclusive de estos aspectos también en las mesas. Estamos claros que podemos terminar una serie de cosas interesantes en estos 90 días. Tal vez, quién sabe, haya que alargar un poquito el plazo y los periodos, pero lo que está claro aquí es que se está trabajando. Lo que está claro aquí es que estamos construyendo un camino sobre el que después va a poder transitar tranquilamente el Ecuador. El Ecuador no quiere más manifestaciones, el Ecuador no quiere más procesos de desarrollo que se hagan de espaldas a las organizaciones sociales, el Ecuador no quiere más procesos ni caudillistas ni populistas. Podemos transitar por la vía democrática, podemos transitar por la vía de la justicia, de la igualdad, de la libertad, y eso es lo que hoy estamos construyendo a través del gobierno del presidente Lasso. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Liz. Siempre un gusto.